Siempre le digo a mis alumnos en la primera clase del curso que hoy día ni siquiera un abogado que se vaya a dedicar al derecho interno de manera seria o un abogado del siglo XXI puede serlo si es que no sabe derecho internacional. Hola amigos y amigas, el día de hoy nos encontramos junto al profesor Fabián Novak en esta nueva sesión de la despensa del bufete. Él es abogado por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es profesor principal de la misma casa de estudios en la especialidad de Derecho Internacional Público. Asimismo, es subdirector del Instituto de Estudios Internacional de la PUC y asociado del Instituto de Drug Internacional. También asumió cargos como expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y ex viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa del Perú. Y es expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Profesor Fabián Novoa, le agradecemos su tiempo, es un placer tenerlo el día de hoy. Bueno, Fabiana, el gusto es mío y nada, a tus órdenes para las preguntas que quieras formularme. Listo, empezamos entonces. ¿Por qué decidió estudiar la carrera de Derecho? ¿Qué fue lo que lo inspiró? Bueno, lo que pasa es que tenía en casa el ejemplo, ¿no? Porque mi padre, que ya falleció, fue abogado y fue magistrado, y mi hermano mayor también estudió Derecho. Sin embargo, la carrera de Derecho no la decido hasta cuarto de media aproximadamente, en la que estaba entre Medicina y Derecho. Dos carreras completamente diferentes, sí. Pero finalmente opté por la carrera de Derecho, quizás porque tenía más información. Y desde un principio me gustó la carrera y no me arrepiento. Claro, y hay esta influencia, ¿no?, de la familia, muchas veces uno a lo que aspira, pero ¿cómo así se inclinó más al derecho internacional público? Bueno, hasta casi los últimos ciclos de carrera, todo mi futuro estaba enfocado hacia el derecho civil y hacia el derecho contractual. Incluso mi tesis de bachiller fue de derecho contractual. Sin embargo, cuando me tocó llevar el curso de Derecho Internacional Público, me encantó. Y a partir de ahí sucedieron una serie de hechos, como por ejemplo que terminó el curso e inmediatamente se convoca en ese entonces a un concurso de jefes de práctica que yo gano, y eso hace que me convierta en jefe de práctica del curso. Y a partir de ahí, digamos, comienzan a ofrecerse una serie de oportunidades en el campo laboral y académico, y finalmente eso reafirmó, digamos, mi preferencia por esa rama del derecho. ¿Y a quién apoyó en esa ocasión? Bueno, en esa época mi profesora era Beatriz Ramaciotti, era la profesora de Derecho Internacional Público, bueno, una de las profesoras, y fue también la que fundó el Instituto de Estudios Internacionales, y ella fue también la que me jaló como coordinador de ese instituto que recién se fundaba. Así que, bueno, ya es un instituto de más de 30 años, tiene mucho prestigio hoy en día, pero fue, como dije, una serie de circunstancias que se fueron dando y, por supuesto, una predilección también por esa materia. Claro, a veces uno entra a la facultad, nos gusta algo, pero luego la vida nos da otras oportunidades. Así y en es. su caso fue el Derecho Internacional Público, ¿no? Y de hecho, con muchos de mis alumnos y alumnas pasa eso. Es decir, llevan el curso de internacional y me dicen, profesor, yo pensaba ser penalista o civilista, pero me ha encantado el curso, y comienzan a pedirme un poco de información para ver si optan finalmente por esta rama, y les digo que a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que sucede es que, claro, es un curso que se lleva en quinto ciclo de Derecho, noveno ciclo de universidad, entonces a veces es como muy avanzado y da un poco de miedo optar por una materia que no fue la que inicialmente uno pensó, ¿no? Claro, porque están estas materias como más conocidas, penal, Exacto. civil, pero con este curso se nos da la oportunidad, ¿no? Y bueno, en pocas palabras, ¿en qué consiste el derecho internacional público? Bueno, el derecho internacional público hay que entenderlo como un segundo derecho. Es decir, hasta el siglo XVI, los derechos internos era lo que funcionaba en el mundo. Todos los países tenían un derecho nacional, como nosotros, que tenemos un derecho peruano, un derecho nacional. Pero claro, a partir del siglo XVI, ese derecho interno hace agua. ¿Por qué? Porque los estados comienzan, a través del comercio, a relacionarse entre sí. Y la pregunta es, bueno, Francia y Alemania, o Francia y España, ¿cómo se van a relacionar? ¿En base a qué normas? No puede ser en base al derecho interno francés, en base al derecho interno inglés o en base al derecho interno alemán, sino que tiene que ser en base a nuevas normas que los estados mismos tienen que crear. Y esas normas que los estados crearon es lo que hoy día llamamos derecho internacional. Es decir, un conjunto de normas jurídicas
que regulan las relaciones principalmente entre estados, aunque también intervienen otros sujetos hoy en día, como las organizaciones internacionales. Y hoy en día, en un mundo tan globalizado, es totalmente necesario, nadie puede negar Así es. la existencia del derecho internacional. Siempre le digo a mis alumnos en la primera clase del curso que hoy día ni siquiera un abogado que se vaya a dedicar al derecho interno de manera seria, o un abogado del siglo XXI puede serlo si es que no sabe derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional ha penetrado absolutamente todas las áreas del derecho interno. El derecho penal, el derecho ambiental, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho minero, todo. O sea, todo tiene una regulación internacional. Claro, y también lo pueden ver en el trabajo, como usted menciona, ¿no? Porque hay muchas veces que hay relaciones con empresas exteriores. También. Tiene que ver una relación. También, exacto. O estados extranjeros, ¿no? Estados que vienen e invierten, como China, por ejemplo, ahora, que tiene empresas estatales. Y es un fenómeno que nos ofrece una dinámica diferente, ¿no? Un reto diferente. Entonces siempre hay que manejar el derecho internacional, seamos internacionalistas o no. Y bueno, relacionándolo a los estudiantes que tal vez en este video están un poco más interesados acerca de la rama, ¿cuáles serían los distintos campos laborales en los que un abogado de derecho internacional público podría desempeñarse? Bueno, casi las mismas ramas que cualquier abogado, ¿no? Es decir, uno puede tener un estudio de abogados dedicado a lo internacional. Yo en una época tuve un estudio de abogados dedicado solo a lo internacional. En nuestros países vecinos hay mucho eso, estudios de abogados solamente dedicados al derecho internacional público, no ven nada de derecho interno. Yo no veo nada de derecho interno en mi práctica profesional. También puedes ser parte de un estudio, o sea, abogado de un estudio, ¿no? Sobre todo estudios grandes o estudios que ven temas internacionales. Es necesario hoy en día, en el siglo XXI, que tengan internacionalistas dentro de su staff. Por otro lado, también hay las organizaciones internacionales, ¿no? Que te pueden dar también una faceta distinta de desarrollo, ser miembro de una organización internacional, ser funcionario o burócrata internacional. También puedes dedicarte a la academia, o sea, a la enseñanza, a la investigación en materia internacional. Puedes dedicarte al arbitraje internacional. Yo hago también arbitraje internacional, por ejemplo, pero no el arbitraje que se hace acá, interno, o arbitraje con empresas transnacionales, no, sino arbitraje entre estados, o arbitraje entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales entre sí. Entonces, hay muchas facetas para ejercer lo internacional. Ser asesor de un ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Comercio, o de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, o de una oficina de cooperación internacional de un ministerio. Entonces, en realidad es muy amplio el sector. Y justo que mencionó la academia, ¿qué recomendaciones le daría a un egresado de Derecho que desearía postular a esto? Bueno, la Academia Diplomática es una opción maravillosa para muchos abogados, sin duda, y para muchos profesionales, porque hoy en día no existe la exigencia de una profesión determinada, sino que uno puede ser médico, uno puede ser abogado y entrar a la Academia Diplomática. Es cierto que es una postulación difícil, hay muchas pruebas sucesivas, pruebas técnicas, pruebas psicológicas, pruebas médicas, pruebas de conocimiento, de idiomas, etc. Pero yo soy profesor de la Academia hace muchísimos años y es una enseñanza completamente diferente, es mucho más especializada. Es una enseñanza a nivel de maestría, es una maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Y la profesión en sí del diplomático es muy interesante. Yo trabajé 7 años en Cancillería y me tocó, digamos, de cerca conocer el trabajo diplomático, y es apasionante porque uno permanentemente está defendiendo intereses nacionales, ¿no? Es un nivel diferente, ¿no? Uno no resuelve el problema de Juan o Pedro o de una empresa X, sino uno esté resolviendo un problema nacional, pero que se confronta con intereses de otros estados, lo que lo hace mucho más complejo, pero también un reto mayor. Entonces, si uno quiere ejercer esa función pública, yo la aconsejo. Además, el nivel de la diplomacia peruana es muy alto y el nivel de los funcionarios diplomáticos en promedio es bastante más elevado que el resto de la administración pública. Interesante justo lo que menciona. Yo en un momento de mi vida he hecho modelo en las Naciones Unidas. Y bueno, el día a día en estos debates trabajamos la diplomacia, ¿no? Y bueno, pero eran 3 días de debate, muy intensos,
Pero ¿cómo sería la vida de un abogado que se dedica a esto? ¿Cómo es su vida al día a día, que se dedica específicamente dentro de una organización internacional? Bueno, a ver, yo he sido funcionario internacional por 8 años, ¿no? Pero depende, o sea, depende de lo que quieras. Si quieres ser un funcionario internacional a tiempo completo, puede ser, o sea, un burócrata internacional. De hecho, en algún momento en mi vida me lo han ofrecido, no ha sido de mi interés, pero hay mucha gente que sí le interesa. Hay amigos míos de universidad incluso que son funcionarios internacionales, y básicamente es trabajar para una organización y para los intereses de esa organización. Y todo va a depender del puesto que ocupes, obviamente, ¿no? Claro. Pero también puede ser funcionario internacional de un órgano, de una organización, pero no de manera permanente, sino en reuniones esporádicas, como son los miembros, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana, o en mi caso del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. O sea, yo tenía simplemente la obligación, que justamente coincidía con vacaciones en la Católica, de irme 2 semanas al año, ¿no?, a Río de Janeiro, en Brasil, que es donde es la sede del Comité Jurídico, y es una labor fundamentalmente de codificación del derecho internacional, ¿no? Entonces, es una labor que no implica un gran tiempo, ¿no?, que no es una función permanente, pero es una función internacional y eres funcionario internacional. Entonces, todo depende de a qué organización vayas, si estás a tiempo completo simplemente por, digamos, periodos de sesiones, o también el puesto que ocupes, ¿no?, la responsabilidad que tengas. Pero es también una opción interesante, ¿no? Digamos que quizás si hubiera alguna limitación desde mi perspectiva de por qué no he elegido ser un burócrata internacional o ser funcionario diplomático, es la libertad, ¿no? Porque finalmente estás en una organización internacional, no eres libre de decir todo lo que piensas, y en el caso de la función diplomática igual, es una carrera jerárquica, claro, donde tienes que mantener cierto secreto o cierta observancia de ciertas normas, de cierta jerarquía. Entonces eso hace que tengas que pedir ciertas autorizaciones para hablar o para escribir, etcétera, claro, que en mi caso yo no quería, no deseaba poder escribir o decir lo que quisiera. Claro. Entonces, pero es un tema de opción, ¿no? De opción de cada uno, por supuesto. Sí. Es un estilo de vida. Exactamente, así es, exactamente. De uno lo que quiere, o sea, uno se programa, uno dice, bueno, esto quiero, esto no quiero, y en función de eso elige opciones, ¿no? Claro. Y bueno, si nos podría contar una experiencia de alguno de los sujetos de derecho internacional público que haya asesorado. Bueno, depende, ¿no? A veces me ha tocado asesorar estados extranjeros y a veces organizaciones internacionales, o a veces también ser árbitro, ¿no? Árbitro de organizaciones internacionales, y la verdad que es una labor como cualquier otra, en el sentido de que tienes que aportar, digamos, todo tu profesionalismo al sujeto que estás asesorando, sea un estado o una organización, sea para brindar un informe, sea para defender a un determinado estado o a una determinada organización como árbitro, o sea, arbitrando una controversia en la que ellos estén implicados, ¿no? En todas esas facetas me ha tocado estar, y es una labor súper interesante. Las idiosincrasias en el caso de los estados son diferentes, claro, ¿no? Y a veces amoldarse a eso es difícil, pero lo importante es que uno maneje siempre el tema con absoluta objetividad y profesionalismo. Eso es muy importante, porque más allá, digamos, de las diferencias que puedan haber en materia de idiosincrasia, en materia de idioma, o en materia de cultura, o lo que fuere, creo que lo que tú tienes que imponer es, por un lado, tu profesionalismo, y obviamente por otro lado la ética, ¿no?, en tu trabajo. Y creo que eso deben ser 2 elementos fundamentales que además le garantizan a tu cliente el éxito y el resultado. Porque si tú no eres profesional o simplemente defiendes cosas que son insostenibles, pues finalmente un flaco favor le haces, ¿no? Entonces creo que, al igual que un abogado de derecho interno, tienes que ser muy sincero respecto de las posibilidades que hay, ¿no?, respecto de las probabilidades que existen, y finalmente darle la mejor defensa que pueda darse desde el punto de vista del derecho, ¿no? Claro. Es muy interesante lo que plantea, porque es una vida que tiene mucha relación con el exterior, sí, por la misma materia del derecho internacional público. Sí. Y es bien interesante porque a veces tenemos los estudiantes de derecho la idea errónea de que
al estudiar Derecho uno se encasilla en el Perú y a veces con todos los problemas que puedan haber, situación económica, política, pero también está esta rama del Derecho que nos da esta perspectiva más global, ¿no? Totalmente, ¿no? Y una de las cosas que también señalo en mis clases de Derecho Internacional Público, digamos, del curso general, es eso, ¿no? Les presento el mapa del Perú y el mapa mundi, ¿no? Y les digo, los clientes en Derecho Internacional no están en el Perú. Los clientes del derecho internacional están en este mapa mundi, ¿no? Y no solamente a nivel estatal, sino a nivel de las organizaciones que operan y que tienen como base territorial algunos de estos estados. Porque claro, el derecho que tú ejerces o que tú practicas no es un derecho que pertenezca a un país. No es un derecho que pierda eficacia saliendo 1 milímetro de tu territorio, como es el derecho nacional, sino que el derecho que tú ejerces y que tú practicas se ejerce en todo el mundo. Y lo mismo da que estés en China o en Estados Unidos, igual vas a aplicar las mismas normas, o casi las mismas normas. Entonces, es una perspectiva completamente diferente. Y bueno, ya para ir terminando, queríamos preguntarle si le podría dar un consejo a los alumnos, alumnas que nos están viendo hoy día en el buffet, acerca de, bueno, ¿qué podríamos hacer si es que queremos acercarnos más a esta interesante rama del derecho, que es el derecho internacional público? A ver, yo creo que no hay fórmulas mágicas y que en realidad la única fórmula es el estudio y el esfuerzo, ¿no? Y yo, es lo mismo que le digo a mi hijo, es el mismo consejo que le daría a todos los chicos y chicas que pueden estarnos viendo, y es que no hay posibilidad de éxito en ninguna rama del derecho, y en el derecho internacional, por supuesto, no es la excepción, si no hay esfuerzo. No basta con ser inteligentes, no basta con venir de una buena universidad, no, eso no es suficiente. Es importante el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, la acuciosidad, el esmerarse siempre por ser mejores profesionales, por estar al día, por estar actualizados, y dedicarle las horas, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Las horas que se necesita para poder especializarse en una rama, para poder destacar en una rama. Y yo creo que esa es la fórmula, si es que hay una fórmula, la fórmula para tener éxito en cualquier disciplina, no solo en el derecho. El esfuerzo, el trabajo responsable, creo que eso es lo que puede garantizar, o quizás no garantizar, pero lo que puede acercarse a una garantía de éxito en cualquier profesional. Aprovechar el momento ahorita que tenemos de estudiar. Exacto. Estamos en la facultad. No desperdiciarlo. Sí. Sí. Creo que, bueno, siempre hay estos comentarios de gente, bueno, adultos, ¿no? Mayores que nosotros, que nos dicen, aprovechen ahora que después es más difícil. Así es. Y bueno, en verdad creo que, como usted lo menciona, va también en relación al derecho internacional público, ¿no? O sea, ahorita es el momento que podemos investigar más y, bueno, tenemos a disposición toda la facultad para ello. Y además, perdóname, en el caso del derecho internacional hay una particularidad que no se da en el derecho interno. Y es que una de las principales fuentes del derecho internacional es la costumbre, que es una fuente no escrita. Y otra, los principios generales, que tampoco están escritos. No son los tratados, como muchos creen. Claro. Entonces, el problema de eso es que la única forma de enterarse de cuáles son esas costumbres y principios es leyendo mucha doctrina y mucha jurisprudencia internacional. Entonces, es una rama que requiere permanente lectura de doctrina y de jurisprudencia. Claro, porque el mundo está en constante cambio, ¿no? Así es. La costumbre va a ir cambiando. Evoluciona muy rápidamente. Y nosotros tenemos que ir a la par. velocidad que está yendo el Exactamente, Fabiana, así es. Bueno, queríamos agradecerles por este espacio. Creo que ha sido muy fructífero para todas las personas que nos van a ver en el buffet. Y bueno, eso básicamente queríamos saber. No, gracias a ustedes, los felicito por la iniciativa, me parece estupenda. Y nada, cuenten conmigo para cualquier persona que quiera por ahí, que vea este video, hacer alguna consulta adicional, en fin, pues encantado, aquí me encuentran en la universidad, ¿no? O si no, a través del correo. Gracias a ti, Fabiana, por la entrevista. Listo, gracias. Por último, queremos invitarlos a todos ustedes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, como El Buffet. Bueno, y si te ha gustado este video, por favor dale like, y si quieres suscribirte, simplemente aprieta el botón rojo que está abajo. Gracias. El buffet está servido y viene con nuevos platillos. ¡Chao!